Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia a esta nueva conferencia del ciclo que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española viene organizando y va a continuar en ello con el Instituto Caro y Cuervo, que, como ustedes bien saben, está además de cumpleaños. Hace 75 años que se fundó y nosotros queremos seguir contribuyendo a la actividad del Instituto aquí en su sede de Madrid, en su sede de España. Precisamente para abrir el acto quisiera que tomara la palabra don Martín Gómez, que es el delegado en España del Instituto Caro y Cuervo. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera darle las gracias al señor Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, por estas palabras de bienvenida, y a él y a su equipo por hacer posible este ciclo de charlas, de conferencias relacionadas con diversos aspectos. En ocasiones anteriores han sido relacionadas sobre todo con la lingüística y algunas de sus disciplinas. En esta ocasión, aprovechando los 50 años de la publicación de 100 años de soledad y los 90 años del nacimiento de García Márquez, hemos querido abordar esta obra, pero desde la perspectiva de sus orígenes. Es decir, hemos querido hacer una reflexión en torno a la obra temprana de García Márquez, en la que ya empiezan a aparecer y a perfilarse personajes, situaciones, escenarios que se desarrollan de una manera un poco embrionaria, que se insinúan en algunos cuentos como Ojos de perro azul, Eva está dentro de su gato, Alguien desordena estas rosas, Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, Los funerales de la mamá grande o El mar de tiempo perdido, en reportajes como la serie de La Marquesita de la Sierpe y, por supuesto, en La hojarasca, que es la primera novela de García Márquez. Entonces queremos rastrear los orígenes del universo de Macondo en la obra temprana de García Márquez, y qué mejor que invitar a Dazo Saldívar, que además de ser el autor de la biografía El viaje de la semilla, que este año ha cumplido 20 años de haber sido publicada, es un gran conocedor de la obra de García Márquez, y entonces podrá hablarnos acerca de este tema que hemos propuesto. Entonces, agradezco también la presencia de ustedes, que hayan aceptado la invitación a asistir a esta conferencia aquí en la sala Rufino José Cuervo de la Real Academia Española. Muchas gracias, Martín. Efectivamente, estamos en una sala que por su propia denominación acredita ese vínculo especial de admiración y de respeto por nuestra parte hacia el Instituto Caro y Cuervo. Cuando la remodelamos estuvimos de acuerdo en darle tal nombre porque ello significaba el ennoblecimiento del lugar y, por otra parte, el reconocimiento de un hecho que los españoles, y no solo los académicos, creo que ya hemos perfectamente asumido, y es que el siglo XIX fue absolutamente decisivo en la historia de nuestro idioma. El español hoy es una lengua ecuménica, y ello no por la colonia, sino por la independencia. Fueron los países, las repúblicas hispanoamericanas, las que al constituir su Estado, sus fronteras, su sistema administrativo y educativo, y optar por el español como lengua de comunicación en un territorio en donde existen muchas lenguas, por suerte muchas de ellas perviven, pero en donde en 1820 no hablaban español más de un 20% de la población. Está, por lo tanto, muy claro lo que intento decir, y esto además se refuerza por el hecho de que las grandes figuras de la lingüística hispánica del siglo XIX son americanos. Nosotros desde España podemos ofrecer muchos nombres muy meritorios, pero ninguno de la estatura de un Andrés Bello o de Rufino José Cuervo,
o el propio Caro, que da nombre, junto con Cuervo, al Instituto Colombiano. Con mucha satisfacción hago una breve presentación de nuestro conferenciante de hoy, que va a tratar el tema, como se ha dicho ya, de las raíces de 100 años de soledad. Dasso Saldívar es escritor, crítico, profesor y también ensayista, y me une a él una afinidad que me van a permitir que les confiese, y es que Dasso Saldívar es el nombre literario de quien realmente se llama Darío Antonio Sepúlveda Ochoa. Y yo me siento muy acompañado de otro Darío, porque eso no me ocurre con tanta frecuencia como yo desearía. Es un nombre no demasiado común, aunque siempre podemos mencionar los hispanohablantes la referencia sublime de Rubén Darío, el gran poeta que le dio completamente la vuelta al lenguaje lírico del español desde finales del siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX. La biografía de Gabriel García Márquez que Dasso Saldívar publicó, ese Viaje a la semilla, me recuerda inmediatamente el título de un relato de Alejo Carpentier, en donde se cuenta la historia de un hombre que, en vez de ir creciendo en edad, va retrocediendo en ella, de manera que al final no se muere, sino que se reintegra al útero materno. Y esta misma idea interesante la encontramos en el relato, en uno de los relatos de un escritor español, Rafael Dieste, que fue a la emigración, que estuvo en Buenos Aires, que estuvo también en México y que recurre precisamente al mismo procedimiento. Tiene la palabra Dasso Saldívar para que nos hable de lo que él conoce muy bien, que es los orígenes de 100 años de soledad, en un momento para nosotros además muy oportuno, porque tenemos aquí, y no estoy haciendo un anuncio publicitario, pero es la realidad de las cosas, tenemos la primicia de la nueva edición, de la edición conmemorativa que la Asociación de Academias de la Lengua Española publicó en el año 2007 de 100 años de soledad, que es una edición muy acompañada de textos críticos interpretativos, de glosarios, pero con el gran valor de que fue revisada personalmente por Gabriel García Márquez, de modo que creo que podemos en justicia considerarla la última voluntad literaria del escritor. Aquel libro tuvo un éxito extraordinario de circulación. Podemos hablar de cientos e incluso de millones de ejemplares vendidos en toda Hispanoamérica. Y ahora, cuando ya no es que hayan pasado 40 años, sino 50 de los 100 años de soledad, hemos hecho una nueva edición que es la que hoy tenemos aquí sobre la mesa y en el panel que nos mira desde nuestras propias espaldas. Y también termino volviendo a felicitar por su cumpleaños al Instituto Caro y Cuervo y recordar que la Real Academia Española en el año 1980 le concedió al Instituto Caro y Cuervo uno de sus premios más significativos, simplemente para conmemorar. El premio se llamaba Nieto López, en función de la fundación que amparaba dicho premio, que económicamente era considerable, para conmemorar entonces, celebrar, para felicitar al Instituto Caro y Cuervo por la terminación de ese proyecto hercúleo de don Rufino José Cuervo, que fue el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Dasso, cuando usted quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigos lectores de Gabriel García Márquez, quiero agradecer primeramente a esta institución tan prestigiosa como es la Real Academia de la Lengua, y a la otra institución hermana o prima o nieta, no sé, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, acaso las dos instituciones de la lengua más prestigiosas, y muy particularmente agradecer al director de la Academia, Darío Villanueva, que
cuyas palabras a propósito de la gemelidad de nuestros nombres agradezco, y a Martín Gómez, el encargado de Caro y Cuervo en Madrid, un amigo y un hombre muy diligente en estas líderes de la literatura y de la lengua. Bueno, yo quiero ceñirme lo más estrictamente posible al tema. Es un tema sumamente amplio. Y entonces, para no correr el riesgo de que nos perdamos o nos dispersemos en este laberinto sin límites, que es la vida y la obra de García Márquez, he traído un guión o una escaleta para que nos sirva de rosa de los vientos, ¿no? Ahora estoy recordando que Borges dijo una vez que en la evolución de todo escritor hay 4 momentos discernibles, distinguibles perfectamente. Dice, en el primer momento el escritor, que todavía tiene una voz más genérica que individual, es cualquier hombre, ¿no? En el segundo momento el escritor elige un maestro y es por lo tanto otro. Y no se aparta de su maestría o de su magisterio porque cree que eso es apartarse de la ortodoxia y de la literatura. En el tercer momento el escritor encuentra su propia voz, sus propios temas, su estilo, y es él mismo. Hay un cuarto momento, advierte Borges, decía, que yo lo he alcanzado, decía humildemente, que es ese momento en que el escritor vuelve a ser todos, pero con plenitud. Y decía, los buenos versos de Shakespeare son manifiestamente de Shakespeare, pero los mejores ya no son suyos. Tienen la virtud de pertenecer a cualquier hombre, a cualquier país y a cualquier época. Pues esos 4 momentos son perfectamente discernibles en el proceso de escritura, en el proceso de vida creativa de Gabriel García Márquez. Quedó a cabe que en el primer García Márquez, en el joven, en el adolescente de Barranquilla y Zipaquirá, García Márquez es un escritor, un hacedor de crónicas y de versos que sigue a sus primeros maestros. Es decir, que sigue a los piedracelistas, los poetas piedracelistas colombianos, que sigue a Lope de Vega, a Góngora, a Quevedo, a los maestros del siglo de oro, a los grandes poetas colombianos, a Neruda, a Rubén Darío. Y quedó a cabe también que en sus primeros cuentos, que están en Ojos de Perro Azul, él sigue a sus maestros, a los maestros que lo guiaron a él en el comienzo de la prosa, de la creación del relato, que son Kafka, Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, entre otros. Pero quedó a cabe también que a partir del relato Un náufrago, de la hojarasca, del colonel Utiquia, el escriba, los funerales de la mamá grande, la mala hora, García Márquez ya es él. Se ha encontrado a sí mismo, ya hay un mundo que tiene un sello, una marca a la que él le pone con su creatividad y con su estilo, pero aún en Cien años de soledad va más allá, que es ese momento de máxima plenitud creativa. Y entonces tenemos que Cien años de soledad, como el Quijote, o como el Proceso, o la Metamorfosis, o como tantas grandes obras literarias, es una obra que acoge todo el género humano, porque todos los lectores de las distintas edades y culturas y países se ven reflejados en estas obras. Entonces, yo quería hacer un recorrido, un breve recorrido lo más ordenadamente posible, desde esas primeras cosas que él escribió a los 13 años hasta 100 años de soledad. O mejor dicho, hasta el umbral, hasta las puertas de 100 años de soledad. Pero para ello vamos a empezar por el momento cumbre, que es 100 años de soledad. O sea, que es el cuarto momento que dice Borges. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ir diciendo va a estar referido a este momento, a esta cumbre, a esta novela
magistral. Todos los que hemos leído Cien años de soledad tenemos una idea de lo que es esa novela. Sabemos, en primer lugar, que es una novela que es muchas cosas, ¿no? Que es un universo donde el universo, el mundo entero, se refleja o se recrea a través de la mirada y del estilo de un creador, de un escritor creador en su plenitud. Ahora, como no podemos referirnos a todos Cien años de soledad, yo quisiera centrarme en el cogollo, en el meollo de esta novela, que para mí está en el manejo de los tiempos, el tiempo interior y el tiempo exterior. O sea, el tiempo exterior del narrador exterior, que identificamos más o menos con García Márquez, aunque bien sabemos que el narrador es un personaje. En la medida en que el narrador concibe y escribe su obra, se va inventando a sí mismo como personaje. Ese narrador, en Cien años de soledad, nos escribe, nos cuenta las cosas en el tiempo horizontal de los hechos, de los hombres, en el tiempo de la historia. O simula que ese tiempo existe y nos cuenta la historia, o las historias en ese tiempo horizontal. Pero hay otro narrador interno que es Melquíades, el mago que se convierte en profeta y en poeta y escribe la novela, como todos bien saben, en sánscrito, en verso sánscrito dentro de la novela. Ese es un tiempo interior que ya no es el tiempo de la novela, de la épica, sino que es el tiempo de la poesía, el tiempo detenido, el tiempo vertical de la poesía. Esto le permite a García Márquez conjugar los dos tiempos o las dos realidades que él vivió desde la infancia con sus abuelos. Con el abuelo él vivió el mundo real, el mundo de la historia, el mundo de las cosas que pasan en un tiempo horizontal que fluye, o sea, el mundo de la épica. En ese mundo los muertos se morían de verdad. Las cosas tenían un comienzo y un fin, o un retroceso, pero avanzaban. En cambio, en el mundo de la abuela, ese tiempo estaba detenido, porque el tiempo de la fábula era el tiempo de lo mágico, de lo mítico legendario, de las leyendas, y ese tiempo estaba detenido. Ese tiempo, como bien decía Urrola, daba vueltas en redondo, o sea, no avanzaba. Y García Márquez se mete 20 años buscando cómo llevar a Cien años de soledad, que se llamaría inicialmente La casa, cómo llevar, cómo entreverar, cómo lograr una síntesis de estos dos tiempos, de estas dos realidades que él había aprendido o que él había vivido con los abuelos. Esta es la grandeza y esta es la originalidad y esta es la gran revolución de Cien años de soledad. Y eso se consigue, como decía antes, con los dos narradores. Con el narrador exterior, que habla de un tiempo épico, y con el narrador interior, que es un poeta que nos habla de un tiempo, con un tiempo lírico. Por eso, al final, ustedes recordarán, el último buen día, que es Aureliano Babilonia, cuando ya él logra descifrar las claves de Melquíades, las claves en las cuales están escritos los versos cifrados en sánscrito, que es toda la historia de Macondo y de los Buen Día, cuando él logra descifrar esos versos, entonces él no solamente lee, sino que ve, como en un Aleph borgiano, toda la historia de su familia, de los Buen Días, toda la historia de Macondo desde el principio hasta el fin, y ve también su final inminente, gracias al huracán bíblico que acabará con Macondo. Es decir, que 100 años de soledad es la puesta en escena del Aleph borgiano, que está solo enumerado en ese magnífico relato de Borges. Entonces él ve todo. ¿Por qué? Porque Melquíades, que no está en el tiempo histórico horizontal que fluye del narrador,
ha podido, en el tiempo detenido de la poesía, ha podido concentrar todo un siglo de episodios en un solo instante. Eso es magistral. Eso es magistral. Entonces, para mí esa es la esencia, ese es el meollo, el cogollo de esta novela. Esa es su gran aportación, su gran regulación, su gran originalidad. Y todo esto le costó, como decíamos antes, 20 años a García Márquez. ¿Cómo García Márquez llega a ese momento? Es lo que yo más o menos intentaré contarles, o por lo menos señalarles algunos momentos más importantes. El comienzo de la vida literaria de García Márquez es muy difícil de definir en el tiempo, porque se confunde con su misma vida, con su niñez. Con toda seguridad, él empezó a ser un escritor antes de aprender a leer, incluso, porque él escribía haciendo dibujos, él escribía en viñetas y él concebía pequeños relatos. Todo esto a la sombra del abuelo y también de la abuela. Entonces, él, él tuvo un momento muy importante, fundamental, cuando a los 9 años leyó una antología de las 1001 noches. Esa antología de las 1001 noches le confirmó el mundo de la abuela, el mundo de los relatos fantásticos de la abuela. Y eso le entusiasmó enormemente. Luego, a los 8 y 9 años, en la escuela Montessori con la profesora Rosalena Ferguson, él pudo asomarse a la poesía del siglo de oro, porque ella les recitaba en sesiones solemnes, ella les recitaba los versos de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, etc. Y eso le entusiasmó enormemente a García Márquez, porque además estos versos fluían de los labios de una mujer, de una maestra que era muy hermosa y de la cual el niño se había enamorado. O sea que el amor y la poesía, el amor y la literatura se le revelaron simultáneamente. Y luego García Márquez terminó la primaria, se fue a Aracataca después de la muerte del abuelo y se fue a estudiar a un colegio llamado San José, un colegio de jesuitas de Barranquilla. En ese colegio empezó lo que él me dijo una vez, el verdadero sarampión literario. Y es que en este colegio, los jesuitas saben cómo son, personas muy, muy estudiosas, muy preparadas, muy cultas. Entonces, estos jesuitas le hicieron leer libros fundamentales. Y al ver su afán de lector y sus afanes poéticos, entonces le dieron ciertas licencias. Y, por ejemplo, que en vez de asistir a la clase de matemáticas o a deporte, se pusiera a leer. Y Gabito, como le decían entonces, leía. Y leía todo lo que caía en su mano. Leía a Emilio Salgari, leía a Dumas, o a Dumas, leía a Perrol, pero sobre todo leía poesía. Y es en este momento cuando Gabo escribe las primeras cosas de su vida, que se llaman Bobadas mías, crónicas de la segunda edición, desde un rincón de la segunda. Eran versos y eran crónicas muy escolares, muy escolares. Por cierto, yo fui muy temprano, a comienzos de los 70, fui a este colegio y recogí esas primeras cosas que Gabo publicó, o que Gabito publicó. Y 12 años, yo las tuve como 3 o 4 años y no sabía qué hacer con ellas, porque yo veía que eso no podía ser el comienzo de un gran escritor. O sea, estaban bien escritas, pero no había una dimensión creativa. Pasa un poco como con Rilke. Cuando uno lee las primeras cosas del Rilke, a uno le asombra que ese sea el comienzo de Rilke. Entonces yo estuve como 3 o 4 años con esos textos, hasta que un día escribí un ensayo titulado García Márquez, una realidad que comenzó no siendo, y se la mandé a Guillermo Cano, el Espectador, en Bogotá, y las publicó. Luego, cuando pude conocer a Gabo y estar con él en México, en su casa, le llevé esas cosas. Se sorprendió mucho, no las había vuelto a ver desde entonces. Y yo le dije, maestro, ¿qué es esto?
porque usted no hace más que mamar gallo, o sea, tomar pelo a los compañeros del colegio. Usted no... Me dice, no, lo que pasa es una cosa, que yo a esa edad, a los 13 años, yo ya había leído mucha poesía. Yo había leído la poesía del Siglo de Oro y me la sabía de memoria. Había leído a Neruda, a Rubén Darío, a Barba Jacob, a Silva. Y entonces yo sabía que la poesía, la verdadera poesía, era algo de respeto. Y yo, en vez de intentar escribir pues, mis poemas, como hace todo principiante, como ya tenía cierta habilidad para escribir versos, entonces yo me dediqué a mamar gallo, a tomarles el pelo a los compañeros y a los profesores. Pero esas son las primeras cosas, me dijo, que yo escribí y que le publicaron en la revista Juventud de ese colegio. Se llaman, por ejemplo, Crónicas de la Segunda División, Instantáneas de la Segunda División, Desde un Rincón de la Segunda, Bobadas Mías. Y les voy a leer algunos versos, algunas creo que son redondillas. Santo la masa vocea y cualquiera pelea gana, pero si es seria pelea, se esconde como una rana. Santo la masa es un compañero de clase, un italiano. Mi amigo José Consuegra se queja de su apellido, porque dice que la suegra lo tiene ya carcomido. Chona Emiro es un encanto. El pobrecito es un santo cuando se encuentra dormido. Bueno, este es indudablemente pues, el escritor que está en su primer momento. Tiene 13 años, García Márquez aquí tiene 13, 14, 15 años. Está en el primer momento y entonces él es cualquier versificador. Esto sí, un versificador que ha leído y que trabaja con mucho cuidado sus redondillas y sus sonetos. Luego García Márquez se va, a principios del 43 se va a Bogotá, se presenta a un concurso y gana una beca. Y ahí lo mandan a Zipaquirá, al Colegio Nacional de Varones de Zipaquirá. Eso le produce un gran disgusto, porque él quería estudiar en el San Bartolomé, que era el colegio de la clase dirigente y pudiente de Colombia. Dijeron, no, usted tiene que ir a Zipaquirá. Y Zipaquirá es un pueblo muy hermoso, a unos 30, 40 kilómetros de Bogotá, muy parecido a la Candelaria, al barrio fundacional de Bogotá. Y allí él, como tiene tanto frío y tiene miedo de coger una pulmonía, pues se encierra y al estar encerrado se pone a leer y se lee toda la biblioteca del colegio. Y se la lee todita, me dijo. Incluso al final encontré los 3 tomos de la obra completa de Freud y también me la leí. Claro que no entendía un carajo, pero me la leí. Y de ahí viene una influencia de Freud que hasta el momento yo creo que no ha señalado ningún crítico. Es la influencia prosística de la prosa de Freud en García Márquez. Si ustedes leen cualquier ensayo de Freud, verán que es muy García Márquez. O mejor dicho, García Márquez es muy freudiano en su prosa. Este autor le iba a dar, aparte de esa influencia, le iba a dar una influencia temática, porque en los primeros cuentos de Ojos de Perro Azul pues está ese tema de los sueños, del doble y todo eso que es muy freudiano. En esta época, Gao, entre los 17 y 19 años, entre el 44 y 46, él escribe sobre todo sonetos, unos sonetos perfectos, dentro de la escuela Piedra Cielista, que era una escuela de poetas modernos colombianos bajo la influencia de Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Neruda y la generación del 98 y el 27. Y él escribe sonetos realmente de muy buena factura. Pero todo queda ahí, todo queda ahí. En ese entonces él escribe su primer texto lírico, o su primer texto en prosa, que se llama El instante de un río. Yo les quiero enseñar eso. Y les quiero enseñar el primer periódico que sacó García Márquez,
Este ejemplar me lo mandó el poeta Carlos Martín, del movimiento Piedra y Selva, que era el rector de ese liceo en el 44. Y que con Gabo y otros compañeros de él fundaron la Gaceta Literaria, que solo tuvo un número. Era el órgano literario del Grupo de los 13, del cual formaba parte García Márquez. Entonces García Márquez, o Gabo, que tenía 17 años, escribe aquí su primera prosa lírica, su primer reportaje, la encuesta del día, y algunos textos más. El instante de un río, por Javier Garcés, se inventa un seudónimo. No me puedo detener acá mucho, pero le voy a contar, este es el primer texto lírico que tiene una intención creativa de los varios que escribió él a esa edad. Este es el primero. Aquí se dan dos elementos o dos circunstancias que van a reaparecer en 100 años de soledad y en su obra madura. Y es que él está escribiendo, él está contando a la hermana, nostálgico como está, en Zipaquirá le está contando cómo su nostalgia se visualiza o se proyecta en el río, en la imagen del río, que él ha debido recorrer en barco para llegar a Bogotá. Y hay un momento en que en ese río hay una lluvia de flores, que eso ya nos recuerda algo, y es una lluvia de violetas. Y esa lluvia de violetas se convierte en el crepúsculo de la tarde. Y de pronto en ese crepúsculo aparece un lucero, no en el cielo, sino en las aguas del río. Entonces hay dos cosas, la lluvia de flores y el espejo. Los espejos, que sean el hielo, que sean los espejos del sueño de las aguas, ayudan a la transposición poética. Esas son las dos primeras cosas importantes para el autor escritor en este texto. Bien, en esa época Gabo escribió también su primer cuento. Su primer cuento no es La tercera resignación, como puede parecer. Su primer cuento es un cuento de un título completamente freudiano, que se llama Una psicosis obsesiva. Y en ese cuento esa es la historia de una muchacha que se convierte en mariposa y vuela, y le suceden muchas cosas, como en El asno de oro y en La metamorfosis de Kafka. Alguien de ese liceo dijo, hombre, pero eso se parece a La metamorfosis de Kafka. Y ni los profesores ni Gabo habían leído a Kafka. Se trajo el relato de Kafka y se leyeron a partes en clase. Y es curioso que Gabo no hubiera leído el relato de Kafka en ese momento, sino 3 años después. Bien. Gabo termina el bachillerato entonces en Zipaquirá en el 46 y pasa a la Universidad Nacional en Bogotá, donde se matricula en Derecho. Y allí, a principios del 47, sigue escribiendo poemas. Todavía no está en la prosa. A pesar de que el profesor de bachillerato le ha dicho, tú eres prosista, tú tienes que leer muchas novelas para ser el mejor novelista de Colombia. Tus versos están bien, pero tu poesía está más cómoda en el mundo de las cosas que pasan. Entonces Gabo tenía en mente eso, pero seguía escribiendo poemas. Y en primero de Derecho, en el 47, escribió 2 poemas, llamados Elegía a la Marisela y Poema desde un caracol. Son 2 poemas bastante buenos. Y esos poemas se los publica el futuro padre Camilo Torres en un periódico universitario. Eso aparecieron a mediados del 47, en julio, pero resulta que ese mismo mes a Gabo le ocurre una de las cosas más importantes de su vida literaria, desde que había leído a los 9 años Las 1001 noches. Y es que de pronto se encuentra con La metamorfosis de Kafka, o La transformación, según pretenden algunos ahora. Un amigo le prestó ese relato
Y de pronto Gaue lo contó muchas veces. Gaue empezó a leer ese relato en la cama por la noche y dijo, coño, esta es la misma vaina de mi abuela. Estos son los cuentos de mi abuela. Esto es lo que yo quiero hacer. Cuando dice, tras un sueño tranquilo, Gregorio Samsa una mañana se despertó convertido en un monstruoso insecto. Y bueno, y sigue, y continúa en un relato perfecto, uno de los relatos más perfectos de la literatura universal. Y eso le cambió absolutamente la vida y el destino a García Márquez como escritor. Entonces, él venía escribiendo ya un primer cuento, que es La tercera resignación de Ojos de Perro Azul. Y él me dijo, yo leí ese cuento de Kafka, lo releí esa noche, no me acosté hasta que no lo leí 2 veces, y al día siguiente me paré, me levanté, y prácticamente en una sesión terminé el cuento de La tercera resignación. Esa tercera resignación, ese cuento, esa historia es maravillosa. No me voy a detener porque no hay tiempo, pero les quiero decir que lo importante aquí en La tercera resignación es que, bueno, después de La tercera resignación escribe el segundo cuento, que es Eva está dentro de su gato. Y en estos 2 relatos, a los cuales solo me voy a referir de Ojos de Perro Azul, en estos 2 relatos él hace una cosa, y es que él trabaja el tema de la muerte, que es un tema que lo trae desde la infancia por la abuela y por el padre y por su país. Es un tema que lo trae sobre todo por la abuela, que a las 6 de la tarde lo sentaba en una silla en la sala y le decía, no jodas más, no molestes más, quédate aquí, si te mueves van a venir los espíritus de la tía, del tío, de tal, y te van a pedir cuentas. Entonces Gaúl se quedaba ahí sentado, frente a la expectativa, esperando por dónde iban a salir los espíritus. Él decía, esa casa era una casa llena de espíritus. Y eso influyó a García Márquez de una manera tan poderosa que ese es el origen, como veremos, de Melquíades, del personaje Melquíades, personaje clave y el verdadero alter ego de García Márquez enseñando su vida. Entonces, en estos 2 relatos, en La tercera resignación, es un niño que muere de difteria, pero él queda vivo en su caja, muere a los 7 años y la mamá alimenta su vida muerte hasta que cumple 25 años, o sea, durante 18 años. Y él padece 3 muertes sucesivas o superpuestas, hasta que llega a ser un muerto abstracto. Un muerto que está consciente de su muerte, pero que todavía no se logra desprender de su cadáver. Eva está dentro de su gato, es una mujer que quiere comerse una naranja, porque siente pero el problema es que debajo del naranjo está enterrado un niño, y ella sabe que si se come la naranja, se va a comer el cadáver de ese niño que ha fructificado, que se ha convertido en vida vegetal. Entonces dice, bueno, pero yo quiero comerme esa naranja. Y como es un espíritu, ella dice, voy a ver en quién me encarno en la familia, pero no hay nadie en la casa, solo está el gato. Y se encarna en el gato. Aunque le da mucho asco, sabes que va a tener que comerse un ratón. ¿Ya? Y cuando quiere comerse la naranja, se da cuenta que no se la puede comer, pero que ya lleva 3000 años con ese deseo. Bueno, está buscando el espíritu, está buscando el ser más allá de la muerte, o sea, el espíritu. Y de pronto, ese afán de él, esa búsqueda de él, sufre un cambio bastante drástico en otro relato de Ojos de Perro Azul, que es alguien desordena estas rosas. Es el mismo tema de la muerte, porque él viene lleno de la muerte, lleno de muerte. Y en alguien desordena estas rosas, él de pronto es la historia de un niño que está muerto. Y ese niño empieza diciendo,
como hoy es domingo y ha dejado de llover, pienso poner un ramo de rosas en mi tumba, blancas y rojas, como le gusta a ella que las cultiva en la huerta de su casa. Y ese niño, que era el compañero de juego de esta señora que ahora tiene 50 años, ha estado esperando todo este tiempo en un rincón de la casa de ella, que ella se descuide para robarle esas rosas y colocarlas en su propia tumba, que están en un altillo cerca de la casa. Entonces aquí tenemos, esto es una cosa que no creo que lo haya visto la crítica todavía, es un paso altamente efectivo y revolucionario para lo que García Márquez quiere después enseñar de soledad. Es que por primera vez un espíritu es una entidad autónoma en sus ficciones. Ya no es un espíritu necrológico, mortificado no. Es un espíritu que quiere ser libre, que decide, que quiere hacer las cosas, pero se queda en el deseo. Entonces García Márquez sigue avanzando, sigue buscando eso inconscientemente, entre otras cosas, ¿no? Hasta que llega un momento que me estoy aquí, yo creo que nos estamos saltando. Bien. Bueno, lo dejamos ahí, porque nos hemos saltado algo importante. Lo cierto es que cuando García Márquez ha escrito Ojos de Perro Azul o está escribiendo Ojos de Perro Azul, se va a Cartagena, tiene que regresar a Cartagena, a la costa atlántica, a raíz de la muerte de José L.C. Gaital, el llamado 9 de abril, el famoso bogotazo. Y ese es un hecho que a él lo salva, y lo salva para la literatura. Porque cuando él llega a Cartagena, entonces él empieza a trabajar como periodista en el Universal y sigue escribiendo sus cuentos. Y se encuentra con unos amigos que se llaman Gustavo Ibarra Merlano y Héctor Rojas Erazo, escritores, poetas, pintores. Y entonces descubre a William Faulkner, descubre a Virginia Woolf, descubre a Hemingway, a Capote, etc., a Melville, etc. Y es cuando él empieza de verdad a pensar en 100 años de soledad, o sea, en La casa, que tuvo como título La casa. Entonces, ya en estos cuentos, habiendo buscado el camino, habiendo buscado la estructura, habiendo metabolizado toda esa temática de la muerte, él se pone a escribir La casa. La casa pretende ser 100 años de soledad y él tiene 21 años. Eso es hacia último trimestre, mediados último trimestre del 48. Él se pone a escribir La casa y es una novela amorfa, proteica, ingobernable. Y entonces, por ejemplo, él recuerda, me contaba uno de sus amigos, compañeros de esa época, Ramiro de la Espriella, me decía, Cabo, nos cogía, nos llevaba y nos leía capítulos enteros de esa novela. Y nos íbamos a la finca del Diablo, que era la finca de mis padres, en Turbaco, cerca de Cartagena. Y Gabo leía y leía. Y le metíamos a la lectura ron, le robamos el ron a mi papá. Tenía un ron ahí añejando con pasas. Y nosotros le robábamos eso. Y Gabo leía. Y de pronto él estaba leyendo y mi madre le dijo, ese es el general Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe fue el jefe de los liberales en la guerra de los 1000 días. Y Gabo le dijo, ¿y usted cómo lo sabe, doña Tomasa? Dijo, por las manos, porque el general Uribe Uribe tenía las manos así de gruesas. Gabo se sintió muy sorprendido. Total, él siguió trabajando en esa novela, siguió trabajando en La casa, pero de pronto comprendió que era una cosa demasiado grande para su poca experiencia y la fue dejando. La dejó con ciertos paréntesis y empezó a escribir La hojarasca.
Bueno, de esa novela de la casa quedaron algunos textos, como La casa de los Buendía, La hija del coronel, etc. Son textos que revelan un escritor muy realista, muy apegado a una casa, a una familia de los Buendías, a un coronel que está viviendo ahora de la gloria o de la nostalgia de sus hazañas guerreras, ¿no? Todo sucede dentro de la casa, porque como les decía, ya pretende la casa ser 100 años de soledad. Pero Gabo no tenía pues la experiencia ni vital, ni la experiencia literaria, ni la técnica para afrontar ese proyecto tan grande. Entonces lo abandona y empieza a escribir La hojarasca. La hojarasca. La hojarasca la escribe García Márquez con 22 años. La tiene terminada en mayo, junio del 49. Esto lo sé porque Gustavo Ibarra Merlano, el poeta, el que lo introdujo en los clásicos españoles y en los clásicos griegos y latinos, me dijo, yo leí hacia junio del 49, leí La hojarasca completa. Yo le dije, ¿aparecía Macondo? Y me dijo, sí, aparecía Macondo. Y aparecía Isabel viendo yo en Macondo. Era un capítulo de La hojarasca que Gabo después desglosó. Y de este relato, monólogo Isabel viendo en Macondo, les voy a hablar después, que conecta muy bien con Alguien desordena esta rosa, donde nos paramos antes. Entonces, en La hojarasca, García Márquez retoma ya un poco el tema de la muerte, el tema de la guerra y todas esas obsesiones que él venía desarrollando en los cuentos de Ojos de Perro Azul y en algunos de sus reportajes. En esta novela Gabo adopta las técnicas combinadas de Mientras agonizo de Faulkner y La señora Dalloway de Virginia Woolf. O sea, ese es el método de Mientras agonizo, de monólogos alternos. Y el discurrir de conciencias, el monólogo interior de Virginia Woolf en La señora Dalloway. Pero también es García Márquez, ya él es García Márquez. Sobre todo en la temática. Y en esta hojarasca él desarrolla pues parte de la temática de la casa. La casa se convierte entonces en una especie de semillero. Una especie de semillero que va a dar origen a la hojarasca, al coronel, a los funerales, a la mala hora. Lo que pasa es que como él no puede escribir Cien años de soledad, o sea, él no puede escribir la casa todavía, empieza entonces a escribirla por partes. Empieza a aprender a escribir Cien años de soledad con estos libros particulares. Y en la hojarasca ya aparece pues, el coronel Macondo. Macondo nace ya en la hojarasca, en el 49. Aparece el tema de la guerra, aparece el coronel Aureliano Buendía, los Buendía, aparece el tema de la soledad, la compañía bananera, la explotación de la compañía bananera, la matanza de las bananeras. Está en el Padre Ángel, el Cachorro, personajes de Cien años de soledad. Está la señora Rebeca, que también estará en Cien años de soledad. Y aparece ese viento bíblico que destruirá a Macondo. Eso lo deja en punta, no lo explica expresamente. Y hay una dimensión pues mítica o mítico-legendaria en la novela. Pero todavía la hojarasca está lejos de esa plenitud que es Cien años de soledad. Ahora, la fundación de Macondo en la hojarasca es distinta de la fundación de Macondo en Cien años de soledad. Aquí quiero detenerme un poco. En la hojarasca, Macondo se funda porque los padres, porque el coronel y su mujer y su hija Isabel llegan allí a este pueblo huyendo de la guerra civil, que es la guerra de los 1000 días, que tuvo lugar entre 1899 y 1902, guerra entre liberales y colombianos, guerra por dos modelos de Estado, uno centralista y otro federalista, para resumir. Entonces ellos están huyendo de esta guerra y llegan a este pueblo y ayudan a refundar este pueblo y ahí sientan sus reales, ¿no? En Cien años de soledad, Macondo se funda
por otro motivo que usted recordará, y es que en el pueblo en que inicialmente vivían José Arcadio Buendía, Úrsula y los suyos, que es en la realidad el pueblo de Barrancas, en La Guajira, un pueblo encajonado entre las estribaciones de la Sierra de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí ocurre la mala hora del abuelo de Gabo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, cuando tiene que matar a Medardo Pacheco por un asunto de honor. Lo mata en un duelo, lo mata de 2 disparos. Y entonces la familia del muerto quiere cobrarse la venganza y tienen que llevar al abuelo a Riohacha. Entonces los familiares del muerto se van a Riohacha, si lo pueden matar en la cárcel. Entonces lo mandan a Santa Marta, donde cumple 1 año de condena. Le ponen la ciudad por cárcel, está 1 año. Y en 1910 llega desde Ciénaga a Aracataca. Pero Aracataca aquí ya está fundado. Y está la compañía bananera. Sabemos que en Cien años de soledad ocurre, García Márquez hace esta transposición tan hermosa, tan poética. Y es que cuando él mata en esta ranchería, en este pueblo donde fueron felices, Úrsula y él, cuando él mata a Prudencio Aguilar de un lanzazo por una pelea de gallos, entonces el ánima de Prudencio Aguilar se les aparece todas las noches, hasta que lo obligan a irse. Y al para darle tranquilidad al ánima de su enemigo muerto, le dice, bueno, Prudencio, si quiere que nos vayamos, nos vamos. Entonces coge a Úrsula, a su familia, a sus hombres, que son 20 creo, y atraviesa la Sierra Nevada de Santa Marta y fundan Macondo. Y Macondo, el nombre Macondo, que tiene una resonancia poética africana, de tambor africano, se le revela en un sueño, ¿no? Y entonces ese día por la mañana fundan Macondo en ese lugar. ¿Ves cómo cambia todo? O sea, exactamente 15 minutos. 20, porque empezamos a las casi 5:10. ¿Ya? Bueno, entonces ven ustedes la diferencia, cómo en la Hojarasca él es un buen escritor, pero es un escritor que no tiene todavía ese vuelo imaginario, esa capacidad literaria, poética, fantástica, que tiene en Cien años de soledad. Esa historia de los abuelos, del duelo del abuelo, si a otro escritor lo cuenta, pues está bien, pero él no, él lo cuenta, él lo reelabora, lo crea, esa es la creación, porque esa historia ya entra en otra dimensión, que es la dimensión del tiempo y del espacio, de la fábula, de la creación plena. Bien. Quiero que volvamos atrás un poco. Les hablaba del relato Alguien desordena estas rosas. En ese relato Alguien desordena estas rosas de Ojos de Perro Azul, Gabo ya encuentra cómo manejar el tema del muerto, de un espíritu. Porque una cosa es imaginar la historia con un espíritu, con una persona que está muerta y existe, con un muerto viviente. Y otra cosa es escribirlo, hacerlo convincente, ¿no? Esa es la primera verdad de toda creación artística y sobre todo literaria, es la verosimilitud. Tú puedes contar, tú puedes imaginar y contar lo que quieras, pero tienes que hacerlo creer. Solo en este relato empieza a ser creíble Los muertos de García Márquez, de verdad, en Alguien desordena esta rosa. Bien. Luego viene el monólogo de Isabel viendo llover a Macondo. Como les decía antes, este monólogo era un capítulo que Gabo desglosó de la Hojarasca y publicó en diciembre del 52 en el periódico El Heraldo de Barranquilla con el título Del invierno. 3 años después, en el 55, cuando él se venía a Europa como corresponsal del Espectador, concretamente a Ginebra, lo visitó el poeta Gaitán Durán, quien dirigía la excelente revista Mito. Y vio que Gabo estaba tirando papeles en una papelera. Y se puso a leer. Y le preguntó Gabo, ¿pero qué es esto? Dijo, no, eso es una cosa que me ha sobrado la Hojarasca. ¿Y qué era esto? Esto está muy bueno.
Eso no era más que un monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Entonces Gaitán Durán escribió sobre los papeles monólogo de Isabel viendo llover. Y es uno de los relatos más hermosos de García Márquez y más conmovedores que uno pueda leer. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en este relato para el futuro, para la excelencia, para el de 100 años de soledad, la novela que él busca? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas cosas, pero hay una fundamental. Resulta que llueve. Isabel solo ve llover. Empieza a llover un domingo. Y llueve, y llueve, y llueve en un solo tono. Y el martes ya ha trastocado los sentidos de las personas. Los horarios. El miércoles continúa la misma cosa. El miércoles se confunde ya el día y la noche. Amanece ya por la tarde y empieza a anochecer por la tarde. O sea, ya no hay día. Día y noche ya no hay. Y dice Pontón el narrador, y entonces ya no hubo jueves. Lo que debió haber sido jueves era ya como una sustancia viscosa que podíamos haber separado con las manos para asomarnos al viernes. O sea, el tiempo aquí se cosifica, se hace cosa, y se espacializa, se hace espacio, y se detiene. Ya Gao aquí es tan maestro, tiene 22 años, 23 años, que ya hace lo que quiere con el tiempo y con los espíritus. Y ese tiempo detenido es el que le va a permitir a él, como hablábamos antes, introducirlo en los pergaminos de Melquíades como tiempo poético. El tiempo de la poesía, recordamos, el tiempo de la poesía es vertical, es un tiempo detenido, porque no es un tiempo de hechos, no es un tiempo extenso, es un tiempo intenso, es un tiempo de imágenes, el tiempo de la poesía. Y ese tiempo que se detiene, ese tiempo ya se puede astillar, como él dice en 100 años de soledad, y quedar un fragmento eternizado en el cuarto de Melquíades. Que como ustedes recordarán, en ese cuarto, los pergaminos, después de que él muere, aunque nunca se sabe cuándo muere Melquíades, después de que él muere, el tiempo queda detenido. Y para proteger los pergaminos, que son los versos cifrados, que es la historia de 100 años de soledad dentro de 100 años de soledad. Ese es un hallazgo, pero fundamental, ¿no? Y entonces ese monólogo tiene esa importancia. Es además un texto bellísimo, maravilloso. No es que él dice que el tiempo se detiene y que el tiempo es una cosa que se puede tocar y que se pierden todos los sentidos y solo funciona el tacto. Es que él te lo hace sentir. Ya él es un poeta, un creador absoluto. Bien, yo creo que ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de los funerales de la Mama Grande y el mar del tiempo perdido. Pero hay algo todavía importante. Hay un salto todavía cualitativo importante que se va a dar en el cuento Los funerales de la Mama Grande, que Gao escribe hacia mediados del 59, 58, 59. No me refiero al libro en sí, sino al relato que da título. En ese relato, como ustedes bien saben, pues es una historia, es los funerales de la Mama Grande, una señora que tuvo tantas propiedades que abarcaban como 5 municipios, una mujer que era la que decidía todo. A los funerales de esa Mama Grande asiste el Papa asiste a los funerales. Además, quiero comentarles aquí entre paréntesis que es una profecía que se cumplió. Porque 10 años después, o 9 años después, 8 años después, de haber publicado ese cuento, por primera vez fue el Papa Colombia, Pablo VI. Y, por ejemplo, cuando él escribió el cuento, y el Papa va en una góndola negra a los funerales de la Mama Grande de Macondo, el presidente era un presidente pues delgado, enjuto, que era Lleras Camargo, el presidente Lleras Camargo. Entonces él, para que no pareciera una alusión, lo puso rechoncho, solemne y mandón. Y su ministro, no me acuerdo, su ministro de Interior, su ministro de Defensa, el ministro de Defensa o ministro del Interior de Gobierno era
no me acuerdo qué tipo, entonces le puso el señor Pastrana. Y resulta que cuando Pablo VI va a Colombia, el presidente es Gerard Restrepo, Regordete, Solemni Mandor, y su ministro de gobierno era Misael Pastrana Borrero. Bien, en este cuento hay un momento en que el Papa, cuando la mamá grande muere, entonces se redoblan todas las campanas del mundo, de la tierra, y por supuesto las del Vaticano. El Papa exclama, la mamá grande, y se acuerda del daguerrotipo que le había regalado a ella en un viaje. La mamá grande, dice el cuerpo cardenalicio. Y entonces, mientras se dan estas exclamaciones, el narrador va armando el viaje del Papa en una góndola negra. Y hay un momento en que los confines del viejo imperio romano colindan con los confines, con los linderos de los atos de la mamá grande. Y el espacio y los tiempos se confunden, se fusionan. Y aquí dice Emil Rodríguez Monegal, un crítico uruguayo que fue el que primero escribió seriamente sobre el Cien años de soledad. Dice aquí Gabo obra el milagro. El espacio y los tiempos, que antes tenían una elaboración muy burda en la narrativa latinoamericana, se convierten en espacios y tiempos interiores de la fábula. Y entonces surge el Macondo plenamente creativo, el Macondo de la poesía, el Macondo de la fantasía. Y este señor, este demiurgo que ha estado buscando durante 20 años esa fórmula, ahora puede en una sola novela, en un mundo de palabras, meter todo el universo, donde todo sea creíble, donde todo sea armonioso, desde lo doméstico, lo cotidiano, a lo histórico, legendario, desde lo real a lo fantástico, desde lo más cotidiano a lo más, cerebral o intelectual. Los muertos conviven con los vivos, la muerte con la vida. Y entonces de ahí ese tono de 100 años de soledad. García Márquez tardó 20 años para encontrar ese tono. Porque el tono es el contenido, el tono es la obra en toda su esencia que emerge en la forma. Flaubert decía que la forma sale del fondo como el calor del fuego. Ese tono sobre el cual se llama de 100 años de soledad, sobre el cual tanto se ha mitificado, no se le ocurrió a García Márquez así por así un día yendo de México a Acapulco con su familia. No, es la expresión de una búsqueda de 20 años. Y búsqueda en todos los aspectos. Entonces tenemos que esas reglas, esas leyes de la poesía, de la fantasía, de la narrativa, que permiten concebir este prodigio de 100 años de soledad, vienen desde 20 años atrás. Hacen un recorrido a través de sus poemas, a través de sus crónicas, a través de sus cuentos, a través de sus novelas, a través de sus reportajes, de los cuales no hemos hablado aquí, para converger en esta novela grandiosa que hoy pues, nos ha reunido aquí entre amigos y que me ha permitido a mí contarles algo de este proceso maravilloso y que espero no les haya aburrido demasiado. Bueno, pues terminado este viaje a la semilla, este viaje al origen, que toma como punto de partida la publicación de 100 años de soledad en el año 67, que es justamente donde termina la biografía de García Márquez que hace Dazo Saldívar, a mí me gustaría abrir un espacio de preguntas y comentarios del público de unos 15 minutitos para que haya algo de diálogo y que Dazo también pueda responder a las inquietudes de todos ustedes. Gracias de nuevo, Dazo, por esta estupenda exposición. Bueno, muchas gracias por la paciencia de ustedes. Tenemos un micrófono. Sí. Nunca dejará de sorprenderme Dazo por esos
conocimientos oceánicos, enciclopédicos, casi limitados sobre García Márquez y su obra. Para una persona como yo, como tantas otras, que considera que Cien años de soledad es la novela más importante del siglo XX, el Quijote del siglo XX, es muy de agradecer, y yo le tengo una deuda de agradecimiento por esa dedicación que ha tenido durante tantos años a esto. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Gabo había amenazado con que se moriría sin contar la metodología que había seguido para escribir Cien años de soledad, la estructura, y desgraciadamente cumplió esa amenaza. No nos enteramos de cómo lo había hecho. Pero bueno, se van sabiendo cosas primero o después, y una de las cosas que a mí me han sorprendido es que él había hecho varias catas, o había promocionado varias catas de la novela en distintas revistas antes de publicarla, y que con el feedback que había conseguido de esas publicaciones, el hombre había rectificado determinadas cosas y había hecho ya la novela definitiva. ¿Nos podía contar algo de esto? ¿Qué fue lo que rectificó en función de esta serie de publicaciones que hizo de determinados capítulos de Cien años de soledad en distintas revistas? Todo muy sistemático, muy estructurado, y intentando abarcar varias publicaciones de distintos lectores, de distinta sociología de lectores. Sí, él cuando terminó Cien años de soledad, él solo tenía como referencia la lectura inmediata de algunos de sus amigos, de Plinio Puleyo Mendoza, de Álvaro Mutis, de Álvaro Cepeda Zamudio, de Germán Vargas, no más. Pero como él quería tener más referencias y ver a ver qué influencia o cómo se sentía la novela en los demás lectores, él hizo publicaciones en distintos medios de distintos países: España, Francia, Colombia, Perú, México. Y fue así como publicó unos capítulos, les dio a algunos medios algunos capítulos, y esos capítulos se publicaron. Pues inmediatamente las reacciones fueron multitudinarias, diversas, casi todas entusiastas. Y entonces le hacían llegar a él comentarios, observaciones. Y él utilizó esas observaciones, igual que la de los compañeros, para seguir corriendo la novela, aunque en teoría él ya la había dado por cerrada desde que se la mandó a Sudamericana. Y eso fue muy provechoso. En realidad era una extensión de su método de trabajo. Como me decían sus amigos, me decía: Gabo, desde el primer cuento estuvo trabajando así. Él escribía, corregía, nos leía, corregía, eso era una cosa obsesiva. Álvaro Mutis decía que él no había conocido a nadie tan obsesivo con la literatura, no solamente en la escritura, sino sobre todo en la lectura. Dice: nadie que tenía esa pasión, como el Quijote por la novela de caballería. Bueno, y Cervantes, porque Cervantes era así. Cervantes se leía todo, Cervantes leía todo, y basta hacer una lectura incluso desprendida de Quijote para darse cuenta que es una obra que no solamente solo un hombre que leyó y vivió tanto pudo haber escrito. Pues era lo mismo que pasaba con Gabo. Yo recuerdo que Álvaro Mutis me contó esto. Cuando Gabo, él le dio la novela porque había amigos, compañeros, amigos de México, que leían la novela capítulo a capítulo. Y Álvaro Mutis le dijo: no, a mí no me da de pedacitos, yo quiero la criatura entera. Porque Álvaro Mutis era un gran lector y a él le gustan los libros pues cortos. Le gusta, se leía 2 o 3 días o releía La búsqueda del tiempo perdido, por ejemplo. Guerra y paz, esas cosas. Y Álvaro Mutis me dijo: oye, él me dio a leer la novela, porque yo tenía mis dudas. Y es que una noche llegué con Carmen, mi novia, Carmen Miracle, llegué con Carmen y nos reunimos con él, Yomí García Scott y María Luisa Lío. Y entonces llegué y nos dice: hoy he terminado un capítulo donde un cura levita tomando chocolate. Y Mutis me decía, y yo dije para mis adentros: no puede ser, este hombre ha jodido la novela. ¿Cómo puede ser que un cura levita tomando chocolate? Y María Luisa Lío, que fue su mayor confidente durante la escritura de Cien años de soledad, porque todos los días hablaban por teléfono o le pasaba algo, me dijo: a mí también me contó eso. Y yo le pregunté: Gabo, ¿tomando chocolate?
pero de verdad le he visto tomando chocolate. Y le dije, no olvides que es chocolate a la española. Dijo, es que yo le metí vino. Primero le metí vino, luego le metí té y no se elevaba. Y cuando tomó chocolate se elevó. ¿Ya? Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Nos hemos enterado de cantidad, por ejemplo, lo del periódico. Es fascinante, ¿no?, que nos puedan traer un periódico donde Gabo escribió. 2 años antes de morir, en casa de Carmen Balcells, me sorprendió García Márquez cuando era capaz de recitar poemas españoles del Siglo de Oro. Me quedé absolutamente sorprendida y me ha interesado mucho lo que usted ha dicho ahora en relación a la poesía y a lo que eso supuso. Había perdido completamente la memoria. Él mismo decía que no se acordaba de nada. Y con un amigo suyo, con Luis Feducci le daba pie y entonces él continuaba. Me pareció una cosa realmente extraordinaria porque era la vuelta, evidentemente, a los primeros textos. Sí, ¿no? sí. Él hasta poco antes de morir, creo que hasta algunos pocos meses antes de morir, él conservó esa memoria, sobre todo la memoria de los textos que se aprendió. Él me dijo, yo cuando leía un poema, eso era como una fotocopia. Yo leí un poema y eso se me quedaba como una fotocopia. Y William Ospina, el gran escritor colombiano, que fue muy amigo de él, y que tenían duelos, tenían citas o duelos para recitar poemas, me contó que sí que era así, que pronto él empezaba un verso o una, ¿no?, y William continuaba. Y me dice, se sabía de memoria todo. Él adoraba mucho a Lope de Vega y a Quevedo, sobre todo. Los quería muchísimo y él decía que era una cosa fundamental. Y eso viene de Gustavo Ibarra Mellano, quien les hablaba antes, el hombre que lo introdujo. No lo introdujo, sino que le dijo, hay que leer con otra mirada la poesía del Siglo de Oro, porque ahí está anunciada la modernidad. Y Gustavo Ibarra Mellano era un lector muy metódico, él tenía fichas y todo, y Gabo estudió esas fichas. Y él me dijo, y esas fichas me cambiaron la óptica de la poesía y de la poesía del Siglo de Oro. Y entonces él siempre vivió muy agradecido de la poesía del Siglo de Oro. De hecho, antes hablamos con Darío, el libro que él llevaba en su maletín, en su vademecum, era una antología del viejo Blecua sobre la poesía del Siglo de Oro, que se llama, ¿cómo es? Floresta de la Lírica. Floresta de la Lírica. Sí, toda esa cosa. Porque él siempre lo sacaba y releía eso. Gracias. Siempre es un placer escuchar a Dasso, sus explicaciones tan sabias y con un gran escritor como García Márquez. Yo tengo una curiosidad que no recuerdo si la sé o se me ha olvidado o es que no la sé. Y es si el cambio que hizo García Márquez del título de 100 años de soledad, que al principio era La Casa, tuvo algo que ver la publicación anterior de La Casa Grande por Cepeda Samudio. Y por eso se ocasionó el cambio de título. ¿O no ha tenido nada que ver en absoluto? No, él quería escribir la casa, o sea, la historia de la casa que era su casa, donde él nació. Sobre esa casa habría mucho que hablar. Para mí es, con los abuelos, lo más importante en la vida, en la obra de García Márquez, esa casa. Entonces, como en esa casa no solamente él nació y se crió hasta los 10 años, sino que en esa casa, él mismo lo dice en su memoria, esa casa más que un hogar era un pueblo. Por esa casa pasó todo. Pasó no solamente la familia, los amigos, Aracataca, la gente, sino la historia de Colombia y del Atlántico, en buena medida. Ahí él se formó. Él pudo decir, como Proust, que después de los 8 o 10 años no le había ocurrido casi nada interesante y que casi todo lo que él escuchó, vivió, vio en esa casa hasta los 8 o 10 años es la base, es el fundamento, el fermento de sus novelas, de sus libros. En ese sentido, hay una novela que a mí me encanta de Manuel Mujica Laínez, el argentino, que se titula precisamente La Casa. No soy capaz en este momento de fecharla antes o después del año 67, pero es también una novela
de realismo mágico, en donde sí, la protagonista que habla es la propia casa y cuenta la historia de todas las generaciones que pasaron por allí. Sabes que la de Cepeda Samudio es del 62, creo, y antes, 5 años antes o 4 años de la publicación de 100 años de soledad. Por eso quería saber si podía tener algo que ver el cambio que hizo el título. No, O bueno, pasó simplemente a cambiarlo porque habían transcurrido 20 años sí, no, desde la casa. Sí, no. Mire, no, la cambió y la cambió creo que por allá casi al final. Yo recuerdo que Mutis me dijo una cosa. Cuando Gabo regresó de aquel viaje a Acapulco con Mercedes y los niños, Mercedes y yo fuimos a visitarlo. Y él me dijo, venga, maestro, venga. Y me dijo confidencialmente, como que le está revelando un secreto, voy a escribir una novela. Mañana mismo voy a empezar. ¿Se acuerda de aquel mamotreto titulado La casa que yo le di para que usted me guardara en la guantera del coche en el aeropuerto de Techo, Bogotá? Cuando él se vino de la costa de Barranquilla y se vino a trabajar como reportero al Espectador en enero del 54. ¿Se acuerda? Bueno, es esa, pero de otra manera. Bueno, damos por terminada esta conferencia. Gracias de nuevo, en primer lugar, a Darío Villanueva por su hospitalidad en esta casa que es la RAE, pues que es la Casa de la Lengua Española. Gracias a Dazo Saldívar por llevarnos en este viaje a la semilla y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en la RAE. Muchas gracias. Enhorabuena.